Bueno, una vez más, ahora yo sé que ya está mejor el audio y vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, amado Espíritu Santo, yo no soy nadie para hablar tu bendita palabra, pero tú nos has enviado, Señor, a hablar tu palabra. Por medio de tu sangre bendita sabemos que tenemos que hacerlo y que sabemos que tú eres Jesucristo, el único Dios de Bolivia y del mundo. Sabemos que le puede llegar fuerte a otras personas. La realidad, Señor, que todo lo que hagamos sea parte de la gloria y la honra de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este pequeño video estamos lanzando para dos canales de YouTube que hemos abierto, nuevos, que es que es el canal de YouTube Contrapoder, que hablaremos temas del nuevo orden mundial y otros temas muy importantes. Y el otro, que es Estudios Bíblicos Online 2.0. En Estudios Bíblicos Online 2.0 vas a poder encontrar estudios bíblicos y en el otro, Nuevo Orden Mundial y diferentes temas. Voy a hablar porque el tema es muy importante. Voy a hablar para los dos canales de YouTube. Para Contrapoder, que es un movimiento ciudadano, y para Estudios Bíblicos Online 2.0, que son, como su nombre lo dice, estudios bíblicos. Bueno, eh, preocupado por las cosas que está pasando en Bolivia, y voy a dar mi punto de vista como ex autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas La Paz. El año 2018 yo he sido autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas, he sido secretario de Iglesias Evangélicas Unidas y voy a dar mi punto de vista como ex autoridad de la Iglesia en La Paz. Voy a dar mi punto de vista las cosas que está pasando en Bolivia. Primeramente, quiero denunciar abiertamente a todo el pueblo evangélico que lo sepa. Cuando he sido autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas, he sido por lo menos hasta donde veo, hasta donde conozco, el único pastor que ha ido en contra de la ley de libertad religiosa. Me ha asombrado cuando yo he sido autoridad, bueno, ya habían estado con negociaciones con el gobierno de turno, muchos pastores para ya sacar la ley de libertad religiosa, ¿no? Entonces, primeramente, en ese tiempo que he estado como autoridad, he visto las negociaciones, con muchos gobiernos también he visto documentación, pero en este caso con la ley de libertad religiosa, muchos pastores habían estado negociando una ley para perseguir a la iglesia cristiana en Bolivia. Estoy hablando exactamente del señor Luis Guachaya con su iglesia Poder de Dios. También estaba Toto Salcedo con su iglesia Eclesía. Estaban también denominaciones, he visto firmas de denominaciones, eh, muchas denominaciones, muchas de ellas ecuménicas, y otras denominaciones cristianas, cristianas entre comillas, logieras, logieras, muy reunidas con la masonería. Estoy hablando exactamente por ejemplo, de la iglesia metodista, que entre sus pastores hay muchos logieros, muchos masones. Y bueno, también me he ido percatando que hay estas iglesias que, bueno, estas representaciones jurídicas de las iglesias evangélicas están siendo manejadas por la masonería. Lo digo muy claro y sin temor alguno. Eh, Están siendo manejadas por masones. Entonces sabemos que los masones son satanistas. Para los que hemos estudiado a profundidad la masonería, sabemos que son satanistas.
Lamentablemente quiero señalar al pueblo evangélico que la masonería, las logias, han tomado ANDEV, que es una representación, se puede decir, que ellos se llaman que son cristianos evangélicos, pero que es un grupo de logieros y de onogeístas, que tienen ONGs, me refiero, ¿no? Y también en ese grupo están musulmanes. Están grupos musulmanes que lamentablemente estos grupos musulmanes tienen, con la ley de libertad religiosa, tienen el poder absoluto de muchas, de toda de la mayoría de la iglesia, ¿no? Tienen el poder, con la ley de libertad religiosa, los musulmanes llegan a controlar todo lo que es religión y lo que es el cristianismo. Bueno, eso por una parte. ANDEV es un brazo operativo de diferentes logias. Hasta el día de hoy también está Iglesias Evangélicas Unidas, hasta el día de hoy, en La Paz y a nivel nacional, sobre todo en La Paz, están siendo manejadas por logias. Y la mayoría del directorio actual son logieros. Se los digo claro. Y les invito a un día que yo les pueda demostrar que son logieros. ¿Sí? Son logieros y son masones. Hay familias de generaciones de masones ahí que están dirigiendo el actual directorio de Iglesias Evangélicas Unidas. Es por eso que actualmente Iglesias Evangélicas Unidas, sobre todo La Paz, ha sido secuestrada por la masonería y por las logias. Entonces, es muy importante también entenderlo. Y por otra parte, también ALFE, que es Alianza por la Fe, que igual son brazos operativos de las logias, ¿no? ALFE me refiero a Alianza por la Fe, que está constituida por Eclesia y por Poder de Dios. Creo que ya no existe esa asociación, solamente querían sacar la ley de libertad religiosa, pero es un brazo operativo de la masonería. En las construcciones del templo de Poder de Dios, ustedes podrán ver una cúpula que está muy ligada a la masonería y a diferentes logias. Bueno, ese es otro tema que hablaremos más adelante, cómo ha sido construido el templo de Poder de Dios y por qué tiene una arquitectura de masones. Bueno, y otras representaciones que no tienen personería jurídica y que son simples metiches, que se pelean por las migajas de la mesa del rey. Así como les digo, así como les están escuchando, por las migajas de la mesa del rey. Cuando me refiero a la mesa del rey, ¿y quién es el rey? Me refiero a los políticos en Bolivia, que cuando hacen sus negociaciones, ellos por supuesto, como todas las logias lo hacen, las logias manejan la derecha y la izquierda en Bolivia y a nivel mundial también, y allí están los perrillos tratando de que caiga alguna migaja de esa mesa de negociación. ¿Por qué hago este video? Porque estoy triste, estoy anodadado, estoy muy asombrado cómo se ha ido negociando a la iglesia del Señor. Cómo se ha ido ha habido negociaciones con la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor es clara. Mientras nuestro Señor Jesucristo vendrá por una virgen pura y santa, que es el remanente, el anticristo está preparando una esposa ramera. Y esto lo podemos evidenciar en Apocalipsis 17 y 18. Y cuando hablo del espíritu de la ramera, me refiero a una iglesia que es prostituida políticamente, religiosamente, a cualquier doctrina y a cualquier dogma y a cualquier gobierno, ya sea de derecha e izquierda.
Y estas instituciones que les digo, sobre todo, les digo, ANDEV, Iglesia Evangélicas Unidas y otras, han sido partícipes de negociaciones de gobiernos de derecha e izquierda. Ese es el primer punto. Y lo quiero denunciar como ex autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas, como yo me percaté como autoridad de la iglesia. Es por eso que Iglesias Evangélicas Unidas, cuando hay algún problema del aborto o algo o alguna temática, simplemente callan. No, y no dicen nada. O alguna temática, por ejemplo, de que la Biblia la sacaron de las escuelas. Ellos fueron partícipes con su silencio y con otras cosas también, porque no simplemente con el silencio, con otras cosas también fueron partícipes de que la Biblia se saque de las escuelas. Otras instituciones que no tienen personalidad jurídica que también han sido ayudadas por el Vaticano, también la finalidad era destruir a la iglesia por dentro. Y ahí metidas, por supuesto, las logias y la masonería. Hoy en día se habla del censo. Y hay una convulsión en Bolivia por el censo. Y bueno, ¿qué quiero de señalarles? Da pena, da pena que bajo este margen de convulsión que hay en Bolivia, da pena que la iglesia sea manipulada y digan muchas personas como el señor Henry Nogales de Andep diga que él representa a la iglesia y vaya a ir y vaya a un lugar, a un hotel, no, ni siquiera sé el nombre, la verdad, y vaya como un perrito, ¿no? Como les decía, a pelearse por las migajas de la mesa del rey. Y otros también que están ahí sin tener personería jurídica. Personalmente, como ex autoridad y como entendido también en la palabra del Señor, lastima que jueguen con la iglesia. Les voy a ser muy claro. La iglesia del Señor no debe estar metida en cosas que si hay censo o no hay censo. Tengan mucho cuidado con Satanás, porque Satanás, el diablo, está usando a falsos profetas, a falsos maestros, a politiqueros para confundir al pueblo evangélico. Personalmente, como ex autoridad, a mí no me preocupa lo que vaya a pasar con el censo. Les hablo como pastor. A mí lo que me preocupa es cómo está mi vida, qué predico, cómo puedo orar para que exista sinceridad en el pueblo del Señor, qué es lo que puedo hacer para que la gente se arrepiente y no vaya al infierno. Ese es mi objetivo, esa es mi misión. Dios nos ha mandado como embajadores para predicar arrepentimiento y salvación del alma. No para estar de un lado, de un lado o del otro. O señalar que estamos de acuerdo con tal fecha o con otra. Al fin y al cabo, sabemos que los politiqueros son politiqueros y punto. Y uso la palabra politiquero porque el politiquero no es lo mismo que el cientista en política. Lo digo como filósofo y como cientista en política también. No es lo mismo. Porque el cientista político estudia la política para servir a la sociedad. Estudia política para buscar la libertad.
Estudia política para servir y que haya una eficiente organización en la sociedad, para que haya una justicia. Eso es el cientista político. Pero el politiquero es es una persona que no piensa, que no le importa la sociedad, que no le importa lo demás, que ha separado la moralidad de la política, y a eso yo lo llamo politiquería, de la escuela de Maquiavelo sobre todo. La escuela lo llaman realista en la política, ¿no? Lo llaman, bueno, muy nefasta por supuesto, que para mí es politiquería. Esa clase de politiquería está muy metida en la iglesia. El señor Toto Salcedo ha hablado que él no hace política, que él es apolítico. Y otros también han hablado así, que son apolíticos como Luis Guachay, que lo conozco personalmente. Pero los apolíticos en la iglesia cristiana son los que hacen más política. Díganme si no es negociar la doctrina del Señor por templos de 10 millones de dólares, como lo han hecho estos dos señores antes mencionados. Yo los digo sin temor ninguno. Sin temor, está llegando el tiempo en que nos vamos a decir las cosas como son. Las cosas, yo no soy de las personas que habla con condimento para que le guste a la gente. La verdad les digo, a mí no me interesa si me escuchan o no. Lo que sí yo voy a hacer es bien claro. Voy a ser bien claro, conciso. Los apolíticos son los que han hecho más política en la iglesia del Señor. Muy importante. Es por eso que me asombra que se empiece primeramente, a hablar que pastores empiecen a hablar del censo, que se debe incluir la palabra o la pregunta del censo en la boleta censal. ¿Saben para qué hacen eso? No hacen para defender a la iglesia, hacen eso para defender a las ONGs, porque si les o sea, si no les ponen estas cosas en el censo, estas palabras en la boleta censal sobre la pregunta de religión, van a perder poder las ONGs, que supuestamente son cristianas, y van a perder poder las roscas de pastores logieros. Y es por eso que ellos están en emergencia. Es así que quiero denunciar que no se dejen manipular por politiqueros. La iglesia del Señor debe estar centrada en la salvación del alma y no en politiqueros. Es por eso que personalmente he escuchado y me han dado también la información que grupos que se dicen, o personas que dicen que son representantes de la iglesia, han ido a Cochabamba, a esa reunión que ahora se debe estar llevando. Reunión que no los han invitado. ¿Me entienden? No los han invitado. Es como si tú vas a una fiesta o a un acontecimiento social y estás en la puerta tratando de entrar cuando no te han invitado. Pastores, ubíquense a ver, no los han invitado. No sean como perros que están esperando que caigan migajas de la mesa del rey. No los han invitado. ¿Sí? No los han invitado. Si no los han invitado, ¿qué hacen ahí? Si son pastores, ¿por qué no van a pastorear a sus ovejas? ¿Por qué no van a hablar de la Biblia a sus iglesias? ¿Qué hacen pastores ahí?
o supuestos pastores. ¿Acaso los pastores deben ir a reclamar que el censo es en esa fecha? No, los pastores están en las iglesias. No deben estar en cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Si no están de acuerdo con mi posición, como ex autoridad de Iglesia Evangélica Unidas, yo les invito a un debate. Ubíquense, no los han invitado. No los han invitado. ¿Qué debe hacer ahí la iglesia? Me refiero a la iglesia cristiana, evangélica. ¿Saben qué? Están haciendo el ridículo. Dicen que representan a la iglesia, que representamos a la iglesia como el señor Henry Nogales, representamos a la iglesia y vamos a orar por las autoridades. No hagan politiquería con la iglesia. Nadie les cree. No hagan politiquería con la iglesia. Tengan respeto, pero como son logieros, ¿qué les voy a pedir a ellos, no? Como son satanistas, no puedo pedir que se respete al Señor Jesucristo a satanistas. ¿Qué es lo que hacen estas instituciones que supuestamente representan a la iglesia evangélica, que están en la reunión del censo en Cochabamba? Esos supuestos pastores que han ido ahí, no, aparte que no los han invitado, deberían estar en sus iglesias predicando arrepentimiento y salvación del alma en sus iglesias y dejar de ser figuretis y metiches. Bueno, es por eso que la gente no les cree. La gente está cansada de pastores politiqueros. No que hacen ciencia política. No me refiero a la ciencia política, no, a politiqueros. A politiqueros. Bueno, he escuchado, y esto es muy importante también. Miren lo que dice la palabra del Señor. Segunda Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos señores que están haciendo esto, que no tienen pudor, no tienen temor de Dios, están trayendo destrucción repentina a sus vidas. Están trayendo destrucción repentina. Yo no entiendo cómo pueden introducir pastores que digan que la doctrina o la ideología socialista es del diablo y el capitalismo es de Dios. Yo no lo entiendo. Ni la derecha ni la izquierda son señores de la iglesia cristiana. La piedra fundamental es Jesucristo. No hay otro Señor, y es esta palabra lo fundamental en una iglesia. No es la derecha y la izquierda. Lamentablemente hay movimientos logieros de derecha, logieros libertarios, que están confundiendo a la iglesia evangélica diciendo que el capitalismo es de Dios y la izquierda es del diablo. ¿Con qué autoridad ustedes hablan eso? La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no puede estar al lado de la derecha ni la izquierda, porque la derecha y la izquierda son constructos ideológicos de humanos. ¿Me entienden? Humanos.
constructos ideológicos, filosóficos de humanos. Y la iglesia no puede estar en base a una construcción ideológica, filosófica de humanos. La iglesia está construida en la palabra del Señor, por si acaso. Y la palabra del Señor es mucho más antigua, es más antigua y más presente. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes que exista el espacio y el tiempo, ya existía la palabra de Dios. La ideología de derecha e izquierda es un constructo de humanos pecadores. Muy claro. Es por eso que nosotros vemos que dicen, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Cuando empiezan a decir que la iglesia es de derecha, es una herejía destructora. O dicen que es de izquierda. Es una herejía destructora. Este despliegue de supuestos pastores y maestros y evangelistas cristianos que traen herejía con mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca. Y lo vuelvo a subrayar esas dos palabras. Fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y partidismo. Los supuestos pastores logieros que están manejando ANDEF, Iglesia Evangélicas Unidas y otros anexos y ramas anexas, con la ley de libertad religiosa, ¿qué es lo que han hecho? Han traído herejías destructoras. Quiero decirles que su enemigo no es Nelson Almazán. Su enemigo es el Señor. Porque ustedes se metieron en contra de la iglesia. Pero al meterse en contra de la iglesia, se metieron con Dios. No con Nelson Almazán, no, con Dios. Porque Nelson Almazán es un hombre común y corriente, y además pecador. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su nombre es Jesucristo, nunca les va a perdonar lo que han blasfemado y todas las atrocidades que han hecho con la iglesia evangélica. Pero ustedes, dice la palabra, que están trayendo destrucción repentina. Ustedes sobre sí mismos. Además, quiero señalar que ellos, al hablar del Señor, miren, estos pastores dicen, yo represento a la iglesia, dicen. El que representa a la iglesia es Jesucristo. Nadie puede decir, yo represento a la iglesia. O yo represento a los 2 millones de cristianos que hay en Bolivia. Nadie puede decir eso. El que representa es el amado Espíritu Santo. Pero a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Dice, representamos a la iglesia y hemos venido a orar por las autoridades, usando la palabra de Dios para hacer politiquería, señor Henry Nogales. Pero cuando Henry Nogales me ve, se escapa. Huye. Lo digo con nombre y apellido. Señor Henry Nogales, usted que es pastor, ¿qué hace en la reunión del censo que no le han invitado? ¿Por qué es metiche? Y lo peor, ¿por qué usa la palabra de Dios para hacer su politiquería? Si quiere orar por las autoridades, ore encerrado en su cuarto, cierre las puertas, cierre las ventanas y ore en lo oculto. No sea fariseo ni hipócrita.
Estoy orando por las autoridades, dice, para que tengan sabiduría. Politiqueros, hijos del diablo. No usen el nombre de Dios para hacer su politiquería. Cuando ustedes hacen eso y dicen yo represento a la iglesia, niegan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque la máxima autoridad de la iglesia del Señor es Jesucristo, no es el Estado, no es ninguna institución humana, es Él y nadie más que Él. Lo contrario a eso es espíritu de anticristo. Bueno, más adelante dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso dicen la gente, no quiero ser cristiano, plata nomás piden. Son unos maleantes, usan el nombre de Dios, dice la gente. Por eso es que cuando van a orar por políticos, ni los políticos no les creen. Más bien, perjudican a la gente. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado. Y por su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuando yo he hablado de estos versículos, cuando yo me he basado, en la palabra del Señor, y el Señor me dijo que hable mi persona sobre esta situación, porque todo lo que yo he hablado, lo he hablado en base a la palabra del Señor y lo he hablado en base a mi Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, yo no he hablado la palabra del Señor. Por si acaso. Porque yo soy un simple títere e instrumento. Nelson Almazán no es nada ni nadie. Nada ni nadie. Se los digo claro, no es nada ni nadie. El Señor Jesús es todo. Pero miren, dice el 3, dice, por la avaricia harán mercadería de vosotros. No hagan mercadería de la gente. No usen a los cristianos como sus peones en la tabla de ajedrez. Ha llegado el tiempo de decirnos las cosas cara a cara. ¿Quieren meterme procesos? Háganlo. A mí me conviene, me van a hacer crecer. ¿Quieren hacer? Háganlo. Pero vamos a hablar con documentación. Documentación, ¿por qué les digo logieros para empezar? Con fotos vamos a hablar y en qué logias están. ¿Dónde se han iniciado? ¿En qué fecha se han iniciado? Vamos a hablar con documentación y fotos. Primer punto. Segundo punto. ¿Quieren iniciarme procesos? ¿Juicios? Háganlo. Les voy a demostrar con documentación los negocios que han hecho ustedes con la iglesia del Señor. Y lo voy a mostrar a la gente en público, con firmas, con fotos, con documentación, para que el pueblo evangélico sepa cómo han negociado con la iglesia evangélica. Y no de hace 14 años. Les estoy hablando de hace 30 años. 25 años, 30 años que yo tengo documentación, que lo voy a mostrar. Voy a demostrar primeramente que son logieros, con fotos. ¿Y en qué logias han iniciado? Fecha, hora y hasta día. Segundo, voy a demostrar con documentos las negociaciones que han hecho con la iglesia del Señor.
No tengo miedo. Tengo miedo de no hacer lo adecuado. Tengo miedo de fallarle a Dios. Tengo miedo de no decir esto a la gente. Que los pastores que supuestamente son pastores son satanistas y son logieros. Las logias están tratando de destruir a la iglesia del Señor por dentro. Pero no van a poder, porque siempre va a haber un remanente. Si Nelson Almazán no se va a parar, se va a parar otra persona. Ténganlo por claro. Ténganlo por seguro. Miren más lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya a largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señores, no quiero predicar esta parte, pero sí quiero denunciar con la palabra del Señor. La ira de Dios va a empezar por su iglesia, por la iglesia. En Bolivia, por lo que he ido viendo como ex autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas y también monitoreando otras iglesias, hay cosas que hieden, hay cosas que dan asco, hiede. Sus púlpitos hieden por la corrupción que han hecho con la iglesia. Hiede. Pueden tener los templos mejores, pueden tener canales, pueden tener radio, pero por lo que predican y por lo que hablan, sus púlpitos hieden. Hiede. Es preferible ir a una iglesia donde hay un púlpito que de madera. Yo he ido a este tiempo a muchas iglesias del campo y he visto sinceridad en esa gente. No tiene templo, no tiene, se reúnen en adobe, pero aman a Dios. Aman a Dios. Pero también he ido a otras iglesias donde, como poder de Dios, donde sus templos hieden. ¿Saben por qué hieden? Porque el diablo está en sus púlpitos. ¿Saben por qué digo eso? Porque a la gente piden dinero en nombre de Dios. ¿Saben qué? La ira de Dios está sobre ustedes. Saludos a Reinaldo Machaca. Saludos, Nelson. Saludos, hermano. Las logias han tomado Iglesias Evangélicas Unidas, ANDEV, ALFE. ANDEV es un grupo de ONGistas y de musulmanes también. ALFE es la Asociación de Poder de Dios y Eclesía, que no sé si el señor Toto Salcedo es convertido por si acaso, no lo sé. ¿Qué es masón? Sí, pero cristiano no. Lo que les llamamos el Papa evangélico, porque él se atribuye la representación de la iglesia. Y otras iglesias también que por Santa Cruz están haciendo lo mismo, que voy a hablar también con nombres y apellidos. Esto es una denuncia pública de una ex autoridad de Iglesias Evangélicas Unidas que ha visto de cerca la corrupción y la hediondera que hay en muchas iglesias, entre comillas iglesias, o grupo de logieros que han tomado y se atribuyen representación de la iglesia del Señor. Muy buenas noches, este es un video que va a estar para Contrapoder y Estudios Bíblicos Online 2.0. Muy buenas noches.